Para la resolución del problema utilizamos lo que es una tabla de verdad o tabla de búsqueda. Y para el detector de números tenemos que para la salida F siempre va a ser 1, siempre y cuando se cumpla A, B y C negados, nos va a dar un 1 a la salida. Para el 1 tiene que ser A negada, B negada y C va a ser un 1. Y eso nos va a dar un 1 a la salida. De igual manera el 2 y en excepción el 3 que nos tiene que dar un 0. Para la salida G tenemos 4, 5 y 6 con unos en la salida para que encienda lo que es el LED. Para el 7 solo va a encender la salida H o el LED de la salida H. Para ello hicimos uso del software Quartus 2 en el cual tenemos lo que es VHDL. Según el libro de Marco Sánchez, Introducción a la Programación en VHDL, nos dice que este es un lenguaje de descripción de hardware para circuitos síncronos y asíncronos, más no es un lenguaje de programación como tal. Dentro del código tenemos el uso de las librerías, tenemos la entidad, que en este caso es el detector de números, manejamos el is y el por. En esta sección es donde comienza nuestra determinación de entradas y salidas. Las letras en azul, en este caso, son palabras reservadas de VHDL. Para nuestras entradas tenemos A, B y C como entradas de estado lógico o std-logic, porque valen 0 o 1. De igual manera las salidas F, G y H. Cerramos nuestro por o nuestra entidad y recurrimos a la arquitectura. Esta arquitectura es de flujo de datos y pertenece al detector de números. En el Beijing tenemos nuestro comportamiento de lo que será nuestro circuito combinacional, donde nos dice que la función f va a ser 1 o se le va a asignar 1 cuando a valga 0 y b valga 0 y c también valga 0. En este caso sería el número 0 en decimal representado en binario aquí, 0, 0, 0. Eso nos va a dar un 1 a la salida f y así sucesivamente con las demás salidas. Como tal se ingresó lo que es la tabla de verdad en esta sección. Después de esto pasamos a lo que es la visualización de nuestro circuito combinacional en el RTL Beaver, donde tenemos nuestras tres entradas A, B y C y nuestras salidas G, H y F. En esta sección del medio tenemos todo lo que son nuestras compuertas AND y OR que aparecen en nuestro código en esta sección de aquí. Aquí en esta sección tenemos una AND, por ejemplo, una OR, otra AND, otra OR y así sucesivamente con las demás. Después tenemos nuestros estados, nuestra simulación de estados, en la cual podemos apreciar que se tiene aquí los resultados como tal. Para nuestra entrada A tenemos que aquí tenemos A, B y C. Para el primero sería 0, 0, 0 como entradas y nuestra salida sería un 1 en F, un 0 en G y un 0 en H, que es lo mismo que nos está dando la tabla de verdad en esta parte. Aquí podemos apreciar un 0 en A, un 0 en B, un 0 en C, F, un estado alto en la salida, G y H son estados bajos, que son esta sección de aquí. En esta parte, perdón. G y H 0, F como salida 1. Nos brincamos al 3, que es la excepción de la salida F, que sería esta de aquí. Aquí se puede ver F. En el 3 tenemos que el 3 se representa por en 0, 1, 1 y a la salida F tenemos un 0, que es lo que nos marca la indicación, y en la salida G y H no tenemos nada. Y así con las demás vemos que se cumple lo que es la simulación de estados. Para después en esta sección, ya una vez que se compiló el programa, en esta parte compilamos en Start Compilation, después pineamos en PinPlaner. Aquí se pinean todas nuestras entradas y salidas, como lo vemos a continuación aquí. Y por último se graba el programa
en este apartado de Programmer. Usamos nuestro USB Blaster y lo único que tenemos que hacer es subir el programa con Start. Una vez que está conectado, acá nos va a decir que se finalizó exitosamente con un 100% de porcentaje. Para la implementación del circuito debemos de hacer uso de la tabla de verdad del detector de números, en la cual tenemos 3 entradas que son A, B y C y 3 salidas que son F, G y H. Para nuestra entrada con el número 0 vamos a tener en A0, B0 y C0. Esa representación va a hacer que se active la salida F con un 1 en alto o en estado alto, y eso va a pasar igual hasta el número 2. Entonces para la salida F vamos a tener en estado alto al número 0, 1 y 2, y el número 3 también pertenece a la salida F, pero este se va a mantener en estado bajo. Para nuestra salida G, para la salida G vamos a tener que le corresponde el número 4, 5 y 6 en estado alto, los 3, y las demás ninguna se tiene que encender. Y para la salida H tenemos que le corresponde el número 7, en binario sería 1, 1, 1, y nuestra salida sería en lo que es este H, y las demás no deben de hacer nada. Para ello tenemos nuestro circuito, el cual está conformado por nuestras entradas A, B y C, donde C es le corresponde un LED que es el menos significativo, y A sería nuestro LED más significativo o de valor más significativo. Nuestras salidas son F, G y H. Ahora pasaremos a demostrar que lo que se decía en la tabla de verdad se cumple en la introducción de los números. Por ejemplo, aquí tendríamos, de entrada está el 0, porque no está ningún push oprimido, entonces tenemos 0, 0, 0. Ahora vamos a poner el 1, que sería aquí, un 1 a la entrada, y se mantiene encendido nuestro LED, que sería nuestra salida F. Ahora el 2, el 3 también pertenece a esta salida, pero en este caso se va a apagar. Y como vemos, se enciende en el binario de este lado. De este lado se está encendiendo nuestros dos LED, el 1 y el 2. Eso representa el 3. Ahora el 4 se debe de encender nuestro LED azul, que es nuestra salida G. Tenemos el 4 con nuestra salida G activada. El 5 también le pertenece a la salida G. Ahora representemos el 6 y seguirá encendida la salida G. Y ahora el 7, y serían los 3 push oprimidos. Se apagan nuestras salidas F y G y se enciende lo que es H.